Las manos de Ana danzaban con el trapo sobre la pulida estantería de caoba, un movimiento automático afinado por años de trabajo. Sin embargo, su mirada se posó en un trofeo de cristal que brillaba a la tenue luz de la pantalla. Producto infantil del año. Debajo, grabado en oro, el nombre Caricia de Ángel. Una oleada de amarga nostalgia la invadió al recordar haber usado esa misma loción perfumada en su pequeña Sofía, noche tras noche, años atrás. Fue entonces cuando su mirada se posó en un informe médico olvidado en el escritorio de su jefe. La mayoría eran términos técnicos que no entendía, pero una sola palabra, resaltada en negrita en medio de la página, le quitó el aire de los pulmones. Neurotoxina. En ese silencio ensordecedor, las dos imágenes conectaron en su mente, formando una sospecha tan monstruosa que su corazón pareció detenerse. Ana era una fortaleza construida sobre el sacrificio, una madre soltera que cruzaba la Ciudad de México a diario para trabajar como empleada, doméstica en la imponente mansión del magnate industrial Damián. Cada piso que fregaba, cada ventana que limpiaba, era un paso más para asegurar la matrícula de su hija, Sofía, en una escuela especial. A los 8 años, Sofía se desenvolvía por el mundo a través del oído y el tacto, con la vista robada en su infancia por una condición que los médicos, con indiferencia, habían calificado como un defecto congénito no hereditario. La falta de respuestas dejó en Ana una carga invisible, una culpa silenciosa que la atormentaba en los momentos de tranquilidad, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. La motivación de Ana era tan pura y poderosa como la luz del sol, el bienestar de Sofía. Recordaba a su hija de bebé antes de que la oscuridad se apoderara de sus ojos. Recordaba sus sonrisas, cómo sus ojitos curiosos seguían sus movimientos. La pérdida de la vista de Sofía no fue un acontecimiento. Fue un ladrón lento y cruel que le robó el mundo a su hija pieza por pieza. El vago diagnóstico de los médicos nunca satisfizo el alma de Ana. La culpa, aunque irracional, se arraigó en lo más profundo de su corazón. Sentía, en algún nivel inexplicable, que no había protegido su posesión más preciada, y este sentimiento la impulsaba a trabajar hasta el agotamiento, como si pudiera, mediante el puro esfuerzo físico, saldar una deuda invisible con el destino. Su vulnerabilidad era un abismo constante en el que vivía. Dependía por completo del salario que le pagaba Damián, un hombre al que solo conocía como una presencia distante y poderosa en su propio hogar. El miedo a perder su trabajo era su compañero constante, pues significaría el fin de la educación especializada de Sofía, el fin de la única estabilidad que podía ofrecerle a su hija. La ironía era cruel. Para cuidar de su hija, tenía que servir al hombre que su intuición ahora señalaba como la posible causa de todo su sufrimiento. Cada día, al entrar en esa mansión, sentía el peso de su propia impotencia, una sirvienta invisible en el centro de un imperio que tal vez se había construido sobre las ruinas de la vida de su hija. En aquella oficina silenciosa, el recuerdo del aroma de la loción, Caricia de Ángel, regresó con una fuerza nauseabunda. Podía sentir el frasco en sus manos, la textura cremosa en sus dedos, el ritual nocturno de masajear la piel de su bebé, creyendo que le estaba dando lo mejor, una caricia, una protección. La palabra neurotoxina ardía en su mente, reescribiendo cada uno de esos tiernos recuerdos y transformándolos en escenas de una película de terror. Lo que creía un acto de amor maternal podría haber sido en realidad un envenenamiento lento y cotidiano. La sospecha era un ácido que le corroía el pecho, una traición tan profunda que sacudía los cimientos mismos de su identidad como madre, la fortuna de su jefe, la ceguera de su hija. Ambas ideas estaban ahora terriblemente entrelazadas. Con manos temblorosas, colocó el informe exactamente donde lo encontró, asegurándose de que nada pareciera fuera de lugar. Un miedo gélido la recorrió, pero rápidamente fue reemplazado por una nueva emoción, una furia fría y decidida. Los médicos podrían haberse dado por vencidos, el mundo podría haber seguido adelante, pero ella no lo haría. No descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, costara lo que costara. En ese instante,
la invisible y sumisa señora de la limpieza murió. En su lugar nació una investigadora, una leona protegiendo a su cachorro, y, sin que nadie lo supiera, acababa de declarar una guerra silenciosa contra el hombre más poderoso que jamás había conocido, transformando la lujosa mansión en su improbable campo de batalla. El antagonista no era un hombre, sino el muro de orgullo y descuido que lo rodeaba. Damián personificaba la negligencia corporativa, un hombre que hacía tiempo había hecho las paces con una oscura decisión. Para el mundo era un filántropo, un líder industrial, cuya imagen era tan impecable como los pisos de su mansión. Se enorgullecía de Caricia de Ángel, viendo el producto no como una fuente de riqueza, sino como su legado, un símbolo de cariño y confianza que llegaba a los hogares de millones de familias. Esta imagen pública era su armadura, pulida por donaciones a hospitales infantiles y emocionantes campañas de marketing. Estaba ciego, por elección propia, a la oscura verdad que acechaba en el origen de su fortuna, convencido de que el éxito era la absolución de cualquier pecado pasado. La primera acción de Ana contra este gigante fue pequeña, silenciosa, pero llena de férrea determinación. Su investigación comenzó durante las horas que deberían haber sido su descanso. Tras un agotador día de trabajo físico, emprendió otro largo viaje en autobús, no a casa, sino a la Biblioteca Pública Central. Allí, entre el olor a libros viejos y bajo la luz fluorescente, la empleada se transformó en detective. Con las manos aún ásperas por los productos de limpieza, tecleó en el teclado de una computadora pública. La lenta conexión puso a prueba su paciencia. Su primera búsqueda fue vacilante, casi temerosa. El nombre del compuesto químico que había memorizado, seguido de las palabras neuropatía óptica infantil. Cada clic era un paso hacia territorio oscuro y desconocido. La reacción del antagonista fue, irónicamente, un acto de su aclamada generosidad. Ajeno a la tormenta que se avecinaba bajo su techo, Damián ofreció su mansión como sede de una gala benéfica para niños con enfermedades raras. Ana se vio obligada a trabajar hasta altas horas de la noche, moviéndose como una sombra entre la élite de la ciudad. Sirvió canapés y champán mientras escuchaba discursos que alababan a Damián como un ángel en la tierra. La hipocresía de la situación era un nudo en la garganta, un veneno que la asfixiaba. Tener que sonreír y ser invisible, mientras el hombre del que sospechaba que había destruido el futuro de su hija era celebrado como un salvador, reforzó su soledad y afianzó su determinación. El problema se agravó con un archivo PDF encontrado en el servidor de artículos científicos de una universidad europea. Se trataba de un estudio oscuro y de bajo impacto, publicado años antes del lanzamiento de Caricia de Ángel. El artículo detallaba cómo la exposición continua al compuesto químico en cuestión había causado degeneración del nervio óptico en ratas de laboratorio. No era una prueba concluyente, pero era una señal de alerta, un eco científico de su sospecha más acuciante. La amenaza dejó de ser una fantasía paranoica para convertirse en una posibilidad aterradora. El monstruo que rondaba sus pensamientos ahora tenía un nombre científico, un mecanismo de acción. La búsqueda de la verdad de Ana se convirtió, en ese momento, en una carrera contra el tiempo y contra la historia misma. La tensión se volvió casi insoportable un martes por la noche. Mientras Ana limpiaba la oficina privada de Damián, se arriesgó a echar un vistazo a la pantalla de su ordenador, que él había dejado encendida. De repente oyó sus pasos acercándose por el pasillo. El pánico la invadió. Rápida como un rayo, roció el monitor con producto de limpieza y comenzó a pulirlo con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. Damián entró, cogió su cartera de la mesa y se fue sin siquiera mirarla. La vio, pero no la vio. Para él, ella solo era parte del escenario. Ese momento de casi descubrimiento dejó a Ana temblando, con la injusticia de la situación ardiendo en sus venas. Ella vivía en constante peligro, mientras que él vivía en una paz comprada con el dolor de otros. Ana había llegado a un callejón sin salida. La investigación pública solo podía llevarla hasta cierto punto.
Las respuestas que necesitaba, la prueba definitiva, no estarían en una biblioteca. Estarían allí mismo, en esa casa, encerradas en archivos digitales, protegidas por contraseñas y cortafuegos. Hackear el ordenador personal de Damián era cruzar una línea peligrosa, un acto que podría enviarla a la cárcel y destruir cualquier posibilidad de futuro para Sofía. ¿Qué harías tú en el lugar de Ana? ¿Arriesgarías tu libertad y el sustento de tu hija por la oportunidad de descubrir la verdad? Deja tu teoría en los comentarios, porque su decisión lo definiría todo. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, Ana observó cómo los dedos de su hija se deslizaban sobre las páginas de un libro en braille, descifrando mundos que sus ojos jamás verían. Ver esa inteligencia y resiliencia despertó en su pecho una furia protectora que aniquiló todo su miedo. El riesgo de ser atrapada era inmenso, pero el peso de no saber, de permitir que un posible crimen quedara impune, era insoportable. Ya no buscaba solo una respuesta para ella, buscaba justicia para su hija. En ese momento tomó la decisión. La respuesta final no estaba en el mundo exterior, estaba en el corazón digital del imperio de Damián, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para obtenerla. En la oscuridad de la noche, la mansión era un león dormido, su silencio solo roto por el zumbido de los sistemas de seguridad. Para Ana, sin embargo, cada sombra era un enemigo y cada crujido del suelo, una acusación. Con el corazón latiendo con fuerza, presa del pánico y la determinación, usó la llave de servicio no para limpiar, sino para infiltrarse. Moviéndose por los oscuros pasillos que conocía tan íntimamente, ya no era la criada, sino una espía en territorio enemigo. Su destino era la oficina de Damián, el cerebro del imperio. Al girar el frío pomo de la puerta, contuvo la respiración sabiendo que cruzaba un umbral del que no habría retorno. Ese acto, nacido de la desesperación de una madre, fue el más valiente de su vida, un salto a la oscuridad en busca de una verdad enterrada. La única luz en la oficina provenía del monitor de la computadora en espera. Ana se sentó en la silla de cuero que le había costado más de lo que había ganado en un año, y tocó el ratón. La pantalla de inicio de sesión se iluminó, pidiendo una contraseña, un muro digital. Cerró los ojos pensando en todo lo que había observado de Damián, su arrogancia, su ego, pero también la única foto que tenía en su escritorio, la de su propia hija, ya adulta. Ana escribió su nombre y fecha de nacimiento. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo, con el nombre de su primer yate. Nada. La desesperación empezó a apoderarse de ella. Entonces, probó lo último que le vino a la mente, el nombre que era la fuente de todo su orgullo. Caricia de Ángel. Acceso permitido. Con manos temblorosas navegó por un laberinto de archivos corporativos. Su búsqueda fue febril, una inmersión desesperada en una década de datos. Encontró una carpeta titulada Proyectos legados, y dentro lo que buscaba, Sea of Launch. Había hojas de cálculo, planes de marketing y finalmente una subcarpeta titulada Comunicaciones confidenciales, I+D. Ahí lo encontró, un intercambio de correos electrónicos entre un joven Damián y su jefe de 1900. Investigación. El científico fue explícito. Su mensaje era una alarma desesperada sobre los riesgos de neuropatía del compuesto X7 en pruebas a largo plazo. Y entonces, la respuesta de Damián, una frase que selló el destino de innumerables niños, incluida Sofía. El riesgo es mínimo y teórico. El coste del retraso es real. Continúen con el lanzamiento. Las lágrimas de Ana no eran de tristeza, sino de furia incandescente. No fue a la policía. No buscó un abogado, simplemente imprimió el intercambio de correos electrónicos. A la mañana siguiente, no se puso el uniforme. Se vistió de dolor como una armadura y esperó a Damián en su oficina, con el papel sobre su escritorio como una bomba de relojería. Él entró, hablando en voz alta por el móvil sobre la bolsa, y se detuvo en seco al verla allí. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una furia fría y arrogante. «Ana, ¿qué significa esto? ¿Crees que puedes entrar aquí sin más? ¡Fuera! Ahora mismo». Su voz era cortante, acostumbrada a una obediencia instantánea que por una vez no encontró. Ella permaneció inmóvil,
una estatua de silenciosa determinación, esperando a que terminara la llamada. Al colgar, listo para despedirla, la voz de Ana rompió el silencio. Era un hilo de acero, tembloroso pero inquebrantable. «Señor Damián», dijo con un nombre extraño, sin ningún respeto. «Sé por qué mi hija es ciega». Soltó una risa incrédula, un sonido áspero y desdeñoso. «Ah, ¿eso es todo? ¿Una historia triste? ¿Para sacarme dinero? Estoy decepcionado, Ana. Creía que eras diferente». Se acercó a la mesa, listo para ahuyentarla, pero ella no se movió. En cambio, le acercó la hoja de papel. «Mi hija es ciega», repitió, cada palabra como un golpe, «porque cuando era bebé confié en su compañía, confié en su cuidado angelical». La sonrisa burlona de Damián se congeló. Su mirada, antes divertida, se volvió confusa y furiosa. Agarró el papel, dispuesto a romperlo, pero entonces sus ojos captaron las palabras. Leyó la advertencia de su científico. Leyó su propia respuesta, su propia sentencia de avaricia escrita años atrás. La sangre desapareció de su rostro. La arrogancia que lo había sostenido se desintegró, transformándose en una pálida máscara de horror y comprensión. Miró a la mujer que tenía delante y ya no vio a su doncella. Vio la consecuencia viviente de su decisión. Y fue en ese instante de absoluto silencio que la fortuna y el poder de Damián se convirtieron en polvo, y el verdadero precio de la confianza finalmente se cobró. Su arrogancia es increíble. La verdad está a punto de estallar. Si te encantan las historias donde la valentía de una persona derriba un imperio de mentiras, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte el momento de la justicia. Aplastado bajo el peso de esa hoja de papel, Damián no intentó luchar. No hubo negación, ni abogados, ni amenazas. Ante la verdad encarnada en su criada, su fortaleza de mentiras simplemente se disolvió. Su primer acto no fue de defensa propia, sino de rendición total. Se hundió en su silla, un hombre repentinamente viejo, y le confesó todo a Ana, con la voz ahogada por un remordimiento que lo había asfixiado durante años, sin que él lo supiera. Le imploró perdón, no como un jefe a un subordinado, sino como un condenado a muerte a su juez, sabiendo perfectamente que era un perdón que nunca merecería. Para Ana, la justicia comenzaba allí, no con una compensación, sino con el desmantelamiento completo de la arrogancia de un hombre que se creía por encima de las consecuencias. Días después, Damián ofreció una conferencia de prensa que sacudió el mundo empresarial hasta sus cimientos. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, no leyó un comunicado de prensa. Hizo una confesión. Con voz firme, pero atormentada, reveló la verdad sobre la loción Caricia de Ángel, la negligencia deliberada y el compuesto tóxico que su empresa esparció por todo el mundo. Anunció el retiro inmediato y global de todos sus productos infantiles y la creación de un fondo de compensación multimillonario para localizar y ayudar a todas las familias afectadas. Finalmente, renunció como director ejecutivo, renunciando al imperio que construyó sobre el dolor de inocentes, prefiriendo la ruina pública a la comodidad de otra mentira. Un año después, en un instituto de investigación oftalmológica de vanguardia en la Ciudad de México, Sofía estaba sentada en una habitación oscura, con la mirada fija en una pantalla. Un científico accionó un interruptor. Por primera vez en años, un destello de luz atravesó la oscuridad de Sofía, y ella señaló, con su manita temblorosa: «Lo vi, mami, vi una estrella». El tratamiento experimental, financiado por la nueva fundación de Damián, estaba funcionando. Junto a su hija, Ana lloraba, ya no como empleada doméstica, sino como presidenta del consejo de esa misma fundación. Ya no era víctima de las circunstancias, era la artífice de su propia justicia, una defensora incansable que se aseguraba de que ninguna otra madre pasara por su infierno. El exmagnate, ahora un hombre más canoso y humilde, visitaba el instituto ocasionalmente. No hubo un perdón fácil entre él y Ana, pero sí un respeto reticente y un propósito compartido. La verdad no solo lo expuso, lo destrozó y lo obligó a reconstruirse para ser algo mejor. Dedicó el resto de su vida y fortuna
a reparar el daño causado, demostrando que la incansable búsqueda de la verdad por parte de una madre no solo movió montañas, sino que también desenterró la humanidad en un hombre que la había perdido. La moraleja de la historia resonó por todos los pasillos de la fundación. La conciencia de una sola persona puede ser la brújula moral de un mundo a menudo perdido en la búsqueda del lucro. ¿Crees que la verdadera redención es posible, incluso después de un error que causó tanto sufrimiento? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. Dale me gusta a este video si la inquebrantable fuerza de Ana en su búsqueda de la justicia también te conmovió profundamente. Comparte esta historia para difundir el poderoso mensaje de que la verdad, en manos de quienes luchan por el amor, tiene el poder de derrocar imperios y reconstruir un mundo más justo para todos.